Buenos días, jóvenes. El día de ayer el tema fue las características de la caricatura periodística. Una de las características que vimos fue el uso de figuras retóricas a través de las imágenes. En este caso vamos a profundizar un poquito en ese aspecto o esa característica de las caricaturas. El tema de hoy es recursos que ocupa el autor para expresar su postura. Y nuestro aprendizaje esperado es reconocer cómo se emplean algunas figuras retóricas en la elaboración de caricaturas periodísticas. Bien, lo primero que vamos a hacer es, necesito que abran su libro en la página 159 y que observen la caricatura que aparece allí. ¿Es esta? Espero que se vea bien y si no ya saben que se las pongo en Edmodo. Bien, vamos a analizar un poquito esa caricatura. Vemos ahí a un personaje siendo aplastado por una enorme bola de metal que dice noticias. Bueno, estas bolas de metal, ustedes saben que son, o quiero suponer que lo saben, que se les colocan a los presos en el pie para que ellos no puedan moverse. Entonces vemos a ese personaje siendo aplastado por esa bola y en la mano tiene algo pequeñito que dice Chicharito. Entonces, quiero que ahorita que en su libreta respondan las preguntas que están en la página 159. Dice, ¿a qué personajes hace referencia en esta caricatura y de qué manera? ¿En qué situaciones se encuentra el personaje que sí aparece? ¿Qué es lo que critica el cartón? ¿Cómo sirve para ello la mención del personaje público? ¿Se contrastan elementos en esta caricatura? ¿De qué recursos se vale el caricaturista para hacer ese contraste? ¿Para qué sirven los textos? ¿Encuentran algún juego de palabras? Bien, lo primero que tienen que identificar pues es a qué personaje está haciendo referencia en esta caricatura. Creo que, bueno, espero que todos lo hayan identificado. Es pues un chicharito, el que tiene en la mano, y hace referencia justamente al jugador de fútbol, Javier Hernández, el Chicharito. ¿De qué manera? Pues lo representa a través de un chicharo, ¿no? Del apodo que tiene. ¿En qué situación se encuentra el personaje que sí aparece? Es decir, el hombre que está allí, pues se encuentra como aprisionado, ¿no? O aplastado les repito, una bola de metal que dice noticias. Entonces eso también nos hace, pues, es un elemento que nos va a ayudar a comprender la caricatura. ¿Qué es lo que critica el cartón? ¿Qué creen que está criticando? Bueno, en este caso yo les voy a dar mi opinión. Está criticando, yo creo que está criticando el cómo nosotros o cómo las personas están más concentradas o centradas en personajes públicos, en este caso, pues en futbolistas, y nos parece más importante eso que las noticias o lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Cómo sirve para ello la mención del personaje público? Pues les repito, ¿no? Para ver en qué está centrada nuestra atención. ¿Se contrastan elementos en esta caricatura? Pues no, lo tenemos así como... Ah, perdón. El contraste se refiere a que el tamaño del chicharito y el tamaño de las noticias, ¿no? Hay un gran contraste entre esos volúmenes. ¿De qué recursos se vale el caricaturista para hacer ese contraste? Pues de la representación de los dos objetos, porque no está poniendo como tal las noticias ni está poniendo como tal al chicharito, ¿no? Hace este contraste a través del tamaño y de los objetos que están representando esos elementos. ¿Para qué sirven los textos? Los textos en este caso pues nos sirven para indicar a qué está haciendo referencia eh, la enorme bola de metal y el pequeño chicharito, que quizás si nosotros si no tuviera el texto no sabríamos qué es, no es una bolita pequeñita, podríamos pensar que es una canica o cualquier otra cosa. ¿Encuentran algún juego de palabras? Pues en este caso no lo hay como tal, un juego de palabras no. Dice, la nota relacionada habla de que el jugador mexicano Javier Hernández, el Chicharito, es noticia en varios periódicos del mundo por darle el pase a su equipo a los cuartos de final de la Champions League.
Entonces, esa es la noticia y esta es la caricatura que la representa, ¿no? Está ejerciendo una crítica. Les decía anteriormente que la caricatura periodística siempre va a ser una crítica. Entonces, en este caso, pues está criticando eso, ¿no? El cómo las personas se centran tanto en, ya sea en el fútbol o en otras cosas menos importantes que en lo que está sucediendo en el mundo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es profundizar en los recursos, las figuras retóricas, que es algo que ya hemos visto antes, pero en este caso, cómo se trasladan de palabras a lo visual. Entonces, la primera figura retórica que vamos a ver es la hipérbole. Si recuerdan, la hipérbole se refiere a una exageración desmedida. En este caso, pues tenemos representada la hipérbole, pues en lo que les decía, ¿no? La bola gigante que se encuentra aquí. Vayan tomando nota de esto, por favor. Igual pueden encontrar o complementar la información con su libro en la página 160. Después tenemos la metáfora. Ustedes saben que una metáfora es una asimilación de dos objetos que cuentan con las mismas características. Entonces, en este caso yo ayer les comentaba el ejemplo de la metáfora de la noticia de Santa. Y podemos encontrar otra metáfora en, en la misma caricatura que estamos analizando en este momento. Esta cuando le ponemos cuando le pone el nombre de noticias, ¿no? Es decir, está haciendo una asimilación de cómo, del peso que tienen las noticias que pasan alrededor del mundo sobre nosotros. Y ahí está haciendo una metáfora, porque realmente no nos aplastan, ¿no? Es una forma de representarlo. Después tenemos la comparación. Ya saben que la comparación es establecer una semejanza, una relación de semejanza con dos objetos que tengan las mismas características. En este caso yo les comentaba ayer, se hacía una comparación aquí de cómo de una lata de refresco con un barril de petróleo. El siguiente que tenemos es la sinécdoque. Dice, consiste en utilizar una parte de algo para referirse a todo. Aquí les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien se va a casar, les dice, se dice que va a pedir la mano de la chica. En este caso, como tal, pues no es literal que se vaya a llevar únicamente su mano, ¿no? Sino, pues a toda la mujer. En este caso, a eso se refiere la sinécdoque, a que tomas una pequeña parte para representar a un todo. ¿Cómo lo vemos representado a través de las caricaturas periodísticas? En la misma caricatura que les había mostrado antes, utiliza únicamente un barril de petróleo para representar todas las reservas de petróleo que tiene el país. Entonces solamente lo representa con una parte, no es necesario poner como todas toda la reserva de petróleo. En este caso, por ejemplo, también en las caricaturas periodísticas se suele representar como, digamos, la parte campesina del país con una sola persona, o lo mismo la parte, digamos, de la clase alta con una sola persona que cumple con las características de esa clase a la que se está haciendo referencia. Y así es como se utiliza la sinécdoque en las caricaturas periodísticas. El siguiente recurso es la alusión, que consiste en referirse a una persona sin nombrarla, es decir, solamente la alude o la menciona de cierta forma, pero sin que esté ella ahí. En este caso, pues en la caricatura anterior se hace alusión al chicharito con un chícharo, ¿no? En lugar de poner ahí al jugador, pues se representa de este modo, y esa es la alusión. La metonimia es muy parecida a la alusión, solo que en este caso se representan conceptos, en lugar de personas son conceptos, y se sustituyen por objetos que tengan una relación con su significado. Por ejemplo,
En este caso, en la caricatura de Santa, los personajes están llevando carritos de supermercado. Eso nos representa las compras, pero si se dan cuenta, bueno, no necesariamente tenemos que ver a personas comprando para saber que a eso se refiere. Con que lleven el carrito y el carrito de supermercado nos hace referencia a esa acción de comprar o del consumismo. La siguiente figura que se utiliza es la paradoja. Yo les puse aquí, dice, es opuesto a lo que se podría percibir como real o como lógico. En este caso, pues les voy a dar un ejemplo. Dice, ya nadie va a este lugar, siempre está lleno de gente. Entonces, es algo como contradictorio eh, a lo que parece lógico a nuestros oídos o a nuestros ojos. Es decir, ya nadie va a ese lugar, por lo tanto tú supones que está vacío, pero te dice, siempre está lleno de gente. Es un poco contradictorio el que digas, ya nadie va a ese lugar, porque la lógica sería que si ya nadie va, entonces el lugar está vacío. Pero se contradice al decir, este siempre está lleno de gente. Entonces, bueno, es como contradictorio, pero es algo real. Entonces, eh, en este caso se representa a través de la misma caricatura, como es algo contradictorio el hecho de que estando cargando ese peso tan grande el personaje esté centrado en algo tan pequeño, ¿no? Y que no se dé cuenta de el gran peso que lo está aplastando. El último que tenemos es el juego de palabras, que consiste en relacionar dos palabras que tengan ya sea el mismo significado o las mismas terminaciones. Por ejemplo, las rimas. Yo les comentaba en el ejemplo de ayer el de los emoticones, cómo lo relacionaba entre emoticones y emociones. Ese es el juego de palabras. Bien, pues entonces esos fueron los recursos que ocupan los autores para crear caricaturas, digamos, las figuras retóricas representadas a través de imágenes. La actividad que les voy a dejar en Edmodo consiste en que les voy a poner algunas caricaturas para que ustedes logren identificar estos recursos en ellas, para ver cuáles son los que se ocupan. Lo siguiente que van a hacer es, en la página 161, tenemos una tabla que analiza también las características de las caricaturas periodísticas. Nos pone un ejemplo de las que ya observamos. Dice caricatura, ámbito o área, disciplina con la que se relaciona. Por ejemplo, la del Chicharito, pues se relaciona con los deportes. La del flautista de Navidad se relaciona con la economía. La de tiempos modernos se relaciona con la tecnología y la de reservas se relaciona el área es la economía y el medio ambiente. Ahora, después, ¿cuál es el tema de la noticia? Dice, la de Chicharito es la fama mundial que ha alcanzado el Chicharito, es decir, ¿cuál es el tema que aborda la noticia? ¿Qué mensaje nos transmite? En este caso, la de Chicharito dice desproporción entre las noticias importantes y lo que se presenta como más importante para las personas. Referencia a personajes o instituciones. Un personaje que representa a las personas comunes y el deportista apodado el Chicharito. Función de los textos escritos, dar significado a los objetos que aparecen. Uso de símbolos no hay. Bien, en este caso, las caricaturas que ustedes buscaron e investigaron, con las que les pedí que hicieran la otra actividad, del de identificar sus características, van a elaborar una tabla como esta. Yo les voy a dejar las indicaciones en la actividad de Edmodo y les voy a poner la tablita para que ustedes nada más la vayan llenando. Y eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, si tienen dudas, me escriben mensajitos. Ya saben que el horario en el que los estoy atendiendo es de 9 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 5:30. Entonces, que tengan un excelente día.